Saludos cordiales, estimadas y estimados directivos. Quiero compartir con ustedes una de las orientaciones que estamos trabajando en todos los equipos de directivos para acompañar esta aventura maravillosa de la gestión educativa en este contexto que nos exige un desafío mayor, pero que pone en evidencia toda nuestra capacidad creativa para salir adelante. Entonces voy a compartir con ustedes una presentación de uno de los temas importantes que está como normativa actual que tenemos que tener en cuenta, que son los lineamientos para el examen supletorio, remedial y de gracia. Obviamente para los que ya están trabajando con estudiantes de bachillerato, tercero bachillerato, estos lineamientos pues ya los están aplicando. La idea es que el examen supletorio para los estudiantes de tercero de bachillerato, igual para todos los estudiantes desde octavo año de educación básica hasta segundo de bachillerato, también ellos pueden encontrarse en una situación que requieran de una evaluación supletoria, remedial o de gracia. En ese sentido, una de las cosas que nos envía estos lineamientos emitidos por Planta Central es recordarnos primero cuál es ese propósito de la evaluación que está establecida en el reglamento a la ley de educación. Y en realidad el artículo 185 nos plantea con mucha claridad dos propósitos de la evaluación. El primero, que es orientar hacia los objetivos de aprendizaje, es decir, que al evaluar al estudiante podemos ver cómo están sus dominios y comprensiones de las destrezas con criterio de desempeño que han alcanzado en cuanto a objetivos de aprendizaje, y si es que no, pues darle en retroalimentación que permita alcanzar esos objetivos de aprendizaje. Entonces, el otro punto clave del propósito de la evaluación es la retroalimentación, que permite que el estudiante pueda darse cuenta de cómo está su gestión estudiantil, qué ha hecho como estudiante que le ha permitido alcanzar los aprendizajes y qué le está faltando realizar, qué habilidades está logrando y qué habilidades falta fortalecer. Entonces, una evaluación no es completa si no se ha realizado la retroalimentación. Y la retroalimentación lo que busca es que se mejoren los resultados de aprendizaje. La retroalimentación, en otras palabras, es una condición importante dentro del proceso, y no solo para los que tienen alguna debilidad o no han alcanzado alguna comprensión. Hay que retroalimentar a todos, incluso a los que han alcanzado los aprendizajes. La retroalimentación es la que ayuda a ganar en autoestima, a autorregularse y a querer seguir en esta maravillosa tarea de aprender. Entonces también nos recuerda estos lineamientos el artículo 212, que nos habla del supletorio, que es para aquellos estudiantes que no alcanzan la nota de 5, 6,9, entre ellos llega y no alcanza la nota de 7, que es la base para la promoción. Entonces debe rendir un examen supletorio acumulativo. También el reglamento nos decía que hay un examen remedial para aquellos que no alcanzaron una nota mayor a 5, o sea, que tienen un promedio anual menor a 5/10. Entonces ellos necesitan hacer un examen remedial que les permita, pues, de pronto pasar directo o ir a un supletorio. O en su defecto, hay estudiantes que dan el examen supletorio y en una asignatura no logran aprobar, siguen con un promedio bajo, entonces tienen esa posibilidad de hacer este examen remedial. Obviamente, luego de este examen, para este examen se necesita que la institución le elabore un cronograma de actividades con el docente, obviamente que se encuentre en esta situación, y que cumpla las actividades en casa para que 15 días antes de la fecha de inicio de clase pueda rendir por una sola vez el examen remedial. Aquí hay que tener en cuenta de que como estamos trabajando por proyectos interdisciplinares y que la nota que le va al estudiante es la nota de promedio de todas las
actividades realizadas en el proyecto o en su portafolio que reúne evidencias de todas las asignaturas, es decir, es una sola nota que se le coloca luego a cada una la misma nota. Pero cuando calificamos el proyecto, se califica con base a indicadores por asignatura. Y allí aparece que hay asignaturas que no han presentado mayor evidencia y por lo tanto eso es lo que le baja y entonces genera este promedio que le lleva a un examen remedial o a un examen supletorio. En ese caso, lo que se recomienda es que el examen remedial o el examen supletorio sea en función de esas asignaturas que no alcanzó el promedio deseado y que hagan un proyecto, porque el examen supletorio o remedial o de gracia será con un proyecto interdisciplinar también, o un trabajo escrito, pero en ningún momento pruebas estandarizadas. Por lo tanto, deberán tener, como vamos a ver más adelante, una semana para poder dar ese examen, sea supletorio, remedial o de gracia, y la sugerencia es que sea de esas 2, 3, 4 asignaturas. Y obviamente, como es una nota que se asienta a todas las asignaturas, pues obviamente como se asentó una nota baja a todas, que fue la que le dio esa condición de ir a un examen supletorio, pues el proyecto que realice de estas 3 o 4 asignaturas, pues le daría la nota para todas. También que le logre pues promover y avanzar. Que en ese sentido la evaluación debe tener ese foco, ¿no? Ese punto de tratar de promover y de lograr que el estudiante avance con los conocimientos imprescindibles. El examen de gracias para los estudiantes que no aprueban el examen remedial y que deben rendir 5 días antes de empezar el año lectivo. Y una vez que aprueba, pues ya pasa al año siguiente. Los exámenes supletorios remediales y de gracia se aplicarán a los estudiantes a partir de octavo de educación básica, porque como sabemos, en escuela no hay examen supletorio, ahí no se pierde el año. Hasta séptimo grado, el maestro lo que tiene que hacer es unas actividades que permitan afianzar esos conocimientos allí donde hay debilidad para lograr que pueda avanzar el siguiente año con un mayor nivel. Y si no, hacer un plan de refuerzo en el siguiente año académico al inicio para poder generar la nivelación necesaria. Orientaciones para examen de grado también hemos realizado. Ustedes ya están, los chicos jovencitos, trabajando en sus productos o académicos integradores, que es lo que se solicita ahora. Y entonces, pues ellos tendrán que presentarlo y tener en cuenta que el examen de grado le equivale al 20% de la nota final para su título de bachillerato. Este examen de grado es con una producción académica integradora. Déjame ubicar un puntero para ir precisando. La producción académica integradora interdisciplinar. En el caso de los bachilleratos técnicos, pues ellos realizan un proyecto demostrativo, como es decir, una producción académica integradora de carácter técnico, tecnológico, y elaborada con base a los logros de aprendizaje de los estándares, que no son otra cosa que los indicadores de evaluación que hemos trabajado en cada uno de los proyectos científicos o humanísticos. En el caso de bachillerato técnico, pues las competencias conceptuales, procedimentales, actitudinales de los módulos formativos. Debe aplicar habilidades desarrolladas en esa producción académica integradora. Debe verse las habilidades desarrolladas en cada una de las asignaturas. Al menos 2 asignaturas sugiere que debe involucrarse en esa producción académica integradora. Al menos 2 asignaturas. Mi recomendación es que no sea menos de 4, porque le enriquece a esa producción integradora, por ejemplo, datos estadísticos, datos numéricos de matemática, y datos históricos de relevancia que tiene que ver con el área de sociales, y los datos que tienen que ver de habilidades en cuanto a lengua y literatura. Entonces, la recomendación es que al menos estén las 4 áreas incluidas dentro de esa producción académica integradora. Y en el caso de los proyectos demostrativos, la figura profesional, por supuesto, con sus módulos formativos,
interactuando en esa producción de proyecto demostrativo, pero también deberá verse ahí la habilidad comunicativa que le aporta lengua y literatura, la habilidad para, digamos, hacer gráficas que le aporta matemática con un orden lógico, coherente. Entonces, es importante que también aquellos maestros, todo el equipo, de alguna manera le aporte en esta salida a los estudiantes de bachillerato. La evaluación es con las rúbricas específicas que en el caso de bachillerato en ciencias tienen que construir esas rúbricas. Hay un modelo, hay un ejemplo que proponen los anexos que vienen como lineamientos para el examen de grado y cada maestro puede diseñar esa rúbrica junto o incluso con sus estudiantes para establecer cuáles van a ser los indicadores que se van a evaluar en función de la temática que va a desarrollar en su monografía, en su ensayo o en su estudio de caso, según la modalidad, el formato que quiera utilizar el estudiante para presentar su producción académica integradora, que en bachillerato en ciencias incluso puede ser una producción literaria, un cuento, un teatro, un guión de teatro. Entonces, eh, es muy importante, pero que tiene que estar orientado a mostrar estas habilidades desarrolladas y que será evaluada con los indicadores, con esta rúbrica que ustedes van a elaborar y que la comisión técnico-pedagógica que se arma como jurado para calificar los proyectos o propuestas académicas debe manejarla para poder evaluar el producto. La valoración debe estar hecha con énfasis al proceso y el esfuerzo, no únicamente al resultado final. Es una aclaración que hace el lineamiento. Y la nota de examen de grado será pues el resultado de la aplicación de la rúbrica. En cuanto a exoneración, esta parte ya la pasaron y obviamente algunos estudiantes se exoneraron siguiendo pues los requisitos establecidos y otros optaron por no acogerse a la exoneración y están trabajando con su proyecto, con su producción académica integradora. Eso como un punto también que hemos abordado. Y otro aspecto que hemos abordado en las reuniones es el currículo priorizado con énfasis en competencias comunicacionales, en matemáticas digitales y socioemocionales, que el Ministerio de Educación nos lo plantea. Eh, Joana Abad, subsecretaria de Fundamentos Educativos, eh, atendiendo a una disposición del Acuerdo Ministerial 64A de diciembre de 2021, pues qué es lo que nos presenta, pues donde en este acuerdo ministerial se habla de la flexibilización y contextualización del currículo y le encarga a la Subsecretaría de Fundamentos elaborar una propuesta curricular contextualizada, flexible, que pueda servir de aplicación para las instituciones educativas en el caso de Costa para el próximo año lectivo. Entonces la subsecretaria emite ya una resolución y mediante esa resolución expide un currículo priorizado con énfasis en competencias comunicacionales, matemáticas, digitales y socioemocionales. Esta propuesta curricular podrá ser implementada en todas las instituciones educativas de todos los sostenimientos a nivel nacional. Y nos plantea en esta resolución que el currículo priorizado con énfasis en competencias comunicacionales, matemáticas, digitales, socioemocionales, puede ser contextualizado, es decir, que las instituciones además lo tienen como una base y pueden contextualizar de acuerdo a su realidad. ¿Cuál es el ámbito de aplicación entonces de este currículo priorizado por competencias para la vida? Todas las instituciones educativas. ¿Quiénes son los encargados de que esto pueda implementarse? Los directivos de las instituciones educativas. ¿En qué consiste esta flexibilización curricular? En que todas las instituciones pueden alinear y adaptar el currículo de acuerdo a los intereses y necesidades de los estudiantes, teniendo en cuenta el entorno, el contexto, los espacios, los tiempos, los horarios y generando una propuesta curricular propia. Es decir, podemos nosotros también como institución educativa generar nuestra propia propuesta curricular sin perder de vista que tiene que estar alineada al currículo nacional
del ajuste curricular del 2016. Recuerden que ahora estamos trabajando con un currículo priorizado y un currículo priorizado para la emergencia. Lo que nos están planteando ahora es un currículo priorizado por competencias comunicacionales, con énfasis en estas competencias, pero se mantiene las destrezas con criterio de desempeño. Se mantiene el currículo nacional del 2016. Se trabaja es con un currículo priorizado que ustedes lo van a revisar y se van a dar cuenta que está muy relacionado con el currículo priorizado para la emergencia, donde se han priorizado las destrezas más imprescindibles de las imprescindibles en función del contexto y realidad que estamos viviendo con nuestros estudiantes ahora por la pandemia. La idea es que logren los aprendizajes que sean más esenciales en la situación que nos encontramos. De contextualización curricular nos plantea que se refiere a que todas las instituciones pueden complementar, interconectar el currículo nacional con la realidad y necesidades, aspiraciones de su comunidad, a fin de que se propicie una educación situada, es decir, una educación que responda a la situación que vive la institución, su comunidad. ¿Cómo es el desarrollo de la implementación? Entonces, cada institución educativa puede proponer su currículo contextualizado y flexible, tomando como base el currículo nacional del 2016, que nos trae las destrezas imprescindibles y las deseables. Entonces, ustedes pueden hacer su currículo priorizado en función de su propia realidad, un currículo contextualizado, flexible, para su institución, para los niveles, subniveles educativos de su institución. El ministerio también ha hecho lo suyo. El ministerio, como autoridad educativa nacional, nos está presentando una propuesta curricular que le llaman por competencias para la vida, competencias comunicacionales, matemáticas, digitales, socioemocionales, y que puede ser aplicada a las instituciones en general. Entonces usted puede decidir tomar la propuesta curricular contextualizada que nos plantea el ministerio, hacer su ajuste de acuerdo a su contexto y aplicarla a usted. Algunas pueden tomarla totalmente como está la propuesta que plantea el ministerio y la aplica en su institución educativa. Pero todos deberán contextualizar porque la propuesta curricular que plantea el ministerio plantea en función de un grupo de destrezas y ustedes verán que ahí tienen que agregar las destrezas de educación cultural y artística que necesiten, que de acuerdo a su realidad les parezca que necesitan incluirlas. Entonces, entender que el currículo priorizado lo que nos plantea es que tengamos claro un énfasis en competencias comunicacionales, que realmente el estudiante aprenda a usar el lenguaje, no para dar una respuesta de cuál es el diptongo, cuál es triptongo, sino para usar, tener una fluidez en su expresión, en su escritura, que haya una producción de textos que realmente escriba, no copias, sino que escriba lo que él siente, piensa críticamente, creativamente. Es decir, que haya una comprensión lectora. Entonces, las competencias comunicacionales están en las destrezas de varias asignaturas, como vamos a ver. Las competencias matemáticas, digitales y socioemocionales. Y estos son los iconos con los que se van a representar al lado de las destrezas. Va a estar este icono indicándole de que es con esa destreza usted puede ponerle énfasis a la competencia comunicacional. Que con esa otra destreza usted le está dando o le debe dar un énfasis a la competencia matemática. Y aquí están los documentos que nos dan para subnivel elemental, para media, superior y bachillerato. Y dentro de este currículo pues están ahí las destrezas ya seleccionadas y ubicado este icono para que usted identifique con esas destrezas qué competencias está usted aportando o poniendo o le debe poner énfasis. Es decir, estos son los, diríamos, los nuevos mapas curriculares. A nosotros nos llegaron los mapas curriculares ahora en unas matrices en Excel y nos dieron el currículo priorizado para la emergencia con los mapas curriculares. Es decir, aquí esto nos sirve para nuestros mapas curriculares, para decidir nosotros la secuencia de destreza, los objetivos de aprendizaje que queremos, cuántos proyectos pensamos trabajar. Esto nos va a servir de base porque es el currículo
priorizados, como decir el currículo priorizado para la emergencia. Aquí está nuestro currículo para el próximo año, que se llama currículo priorizado con énfasis en competencias. Tiene carácter flexible y contextualizado, lo que significa que aquí a esto que viene, usted le puede agregar, variar, tomar unas, quitar, hacer el ajuste que considere a su realidad. El énfasis curricular satisface las necesidades de la realidad educativa actual, enfatiza, donde es fundamental priorizar las destrezas que realmente permiten un desarrollo de competencias claves para la vida. No podemos ver todo en esta presencialidad que estamos de retorno progresivo, que esperamos el próximo año ya sea con la totalidad. Sin embargo, necesitamos entender de que hay algunos procesos que no se han logrado en estos 2 años y que por lo tanto necesitamos hacer una priorización en este retorno con un currículo que priorice algunas destrezas que permitan desarrollo de competencias claves para la vida. Esto permitirá el desarrollo integral de los estudiantes y mejorará su capacidad para resolver diversas situaciones cotidianas. Las competencias comunicacionales tienen que ver con habilidades de comprensión de textos y producción de textos. Y aquí está, por ejemplo, las competencias de escribir, de escuchar, de hablar y de leer. Por ejemplo, en esta destreza de ciencias naturales, tenemos que va a observar e identificar los cambios del ciclo de vida y compararlos con los ciclos de vida vital del ser humano. Entonces, para yo poder comparar, identificar, tengo que hacer una lectura de esas imágenes, de ese ciclo, una lectura comprensiva de textos y para textos. Entonces, tiene que ver con la comprensión lectora, es decir, con la competencia comunicacional. Describir en ciencias sociales me permite también desarrollar una habilidad comunicativa porque describir implica hacerlo de manera oral o de manera escrita, los diferentes tipos de vivienda, y eso implica comunicación. Entonces, lo que nos muestra es que en las destrezas de todas las asignaturas, matemática, educación física, se puede aportar y poner énfasis en la competencia comunicacional. Entonces, aquí además nos muestra la importancia de la interdisciplinariedad, de cómo existen destrezas que pueden organizarse de manera articulada como para avanzar en un proyecto. Igual las competencias matemáticas, que lo que nos busca es un pensamiento lógico, crítico, creativo. Por ahí van las competencias lógicas matemáticas. Y entonces estas competencias también vemos que la encontramos en ciencias naturales. Porque aquí vemos los tiempos que tiene el ciclo diario de los seres vivos, el tiempo, ¿no es cierto? Las horas, las cantidades, es decir, aquí se puede representar incluso con gráficas. Luego está en educación cultural y artística, los ritmos, los juegos rítmicos. Recuerden que hay rondas infantiles, hay juegos tradicionales que tienen tiempos, que tienen cantidad de participantes. Entonces, todo eso tiene que ver con competencias comunicacionales, porque como sabemos, las competencias comunicacionales tienen que ver con esas decisiones que tomamos a partir de datos, capacidad de razonar de manera lógica, ¿no? Y de resolver problemas. Entonces, competencias digitales también tenemos, que estamos en la era digital, pues y obviamente todas debemos apuntar a desarrollar esa ciudadanía digital. Entonces, aun cuando los chicos tengan algunas limitaciones y no tengan completo un internet o una computadora, con lo que van contando hay que aprovecharlo e ir desarrollando esa ciudadanía digital para que utilicen de manera responsable, crítica, las herramientas digitales y puedan desarrollar un pensamiento computacional que le ayude a resolver problemas usando la tecnología. ¿Dónde están esas competencias digitales? Pues se las podemos aplicar en todas las destrezas, porque en todas las destrezas de historia, por ejemplo, podemos buscar información sobre judaísmo, cristianismo, navegar en internet, buscar tutoriales. Nosotros mismos podemos hacer que los chicos desarrollen algún video, algún audio, es decir, utilizar las competencias comunicacionales para trabajar estas destrezas. ¿Qué lo están haciendo ahora algunos maestros, la mayoría de maestros?
Y las competencias socioemocionales que no hay que perderlas de vista, es decir, que cada oportunidad que tengamos en cada sesión, en cada día, podamos trabajar esa capacidad para ser empático, para tomar decisiones, para resolver conflictos, para manejar emociones y para el autoconocimiento. En los trabajos que realizan los niños se debe generar esta posibilidad. Entonces, cuando estoy hablando de lengua y literatura para ver, por ejemplo, los diferentes dialectos que tienen algunos sectores de la patria, entonces hay una competencia socioemocional que ayuda a respetar, por ejemplo, las formas de comunicación que tiene cada localidad y que no haya esas burlas, que haya una mirada de empatía, ¿no es cierto? Una actitud empática frente a esas otras formas de comunicarse. Lo mismo acá, ¿no? Analizar ejemplos de procesos de deliberativos en el hogar, ¿no? Como a veces en la casa, en el hogar hay que tomar decisiones. Entonces es una destreza de educación para la ciudadanía en ciencias sociales, en bachillerato, pero tiene que ver con estas competencias socioemocionales, es decir, con estas destrezas aportamos a esta competencia socioemocional tan importante. Entonces eso, existen destrezas que pueden trabajar y aportarle a las 4 competencias para la vida que se propone, pero la idea es que cada maestro, cada equipo docente, cada institución priorice y seleccione a qué le quiere hacer énfasis, si a todas, si a 3, si a 2 o si a una. Eso también es una decisión que puede hacerla la institución educativa. Muchas gracias.